Nuevamente te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista Betel. Esperamos que nuestro Dios te bendiga y que el estudio de su palabra sea un aliento para tu vida y que también puedas poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. El estudio de hoy es el número 40 y lleva como título La lealtad de Ruth. Y está basado en el libro de Ruth, precisamente en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 21. La verdad central nos dice que la lealtad de Ruth hacia Noemí y hacia Dios ilustra lo que ocurre cuando los miembros de una familia son leales a Dios y el uno al otro. La meta de enseñanza-aprendizaje es el conocimiento de lo que hizo Ruth para demostrar su lealtad a Noemí y su actitud hacia el compromiso que debe aceptar para fortalecer la lealtad entre los miembros de la familia. Vamos a ver un poco el fondo histórico. El libro de Ruth, estaba leyendo en el comentario, pues nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto su autor es Dios. Y se cree, no se tiene la certeza, pero se cree que es Samuel el que escribe el libro de Ruth. El libro de Ruth tiene un magnetismo universal. ¿Por qué? Porque un magnífico escritor supo plasmar con exquisita nobleza una magnífica historia de buenas personas bajo el cuidado de nuestro Dios. Dos libros de la Biblia llevan nombres de mujeres, Esther y Ruth. En Esther, curiosamente, si lo has leído, mi hermano, te habrás dado cuenta que no se menciona el nombre de Dios, aunque en sus actos, en los hechos, se ve la presencia de Dios. En Ruth se menciona a cada paso, reconociendo que puede mostrar misericordia, capítulo 1, verso 8, que puede quitar sus bendiciones, capítulo 1, versos 13, 20, 21, y que puede volver a dar esas bendiciones, capítulo 4, versículos 14 al 16. Se nota en los diálogos que Dios es una presencia sentida y tomada en cuenta en el ir y venir de la vida cotidiana. Y hay varios versículos, cuando tú leas este libro de Ruth, te vas a dar cuenta. Y la pregunta sería, ¿está el nombre de Dios continuamente en nuestro corazón y en nuestra boca? Porque su presencia es constante y activa en cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro diario hacer. Ojalá que sí, Dios quiera que sea así. Ruth, hermanos, pues era una viuda pobre, desamparada, extranjera, pero fue usada por Dios para que de su descendencia naciera el rey de Israel, David, y mucho después nuestro Señor Jesucristo. Seamos quienes seamos, Dios puede usarnos para realizar obras grandiosas si hacemos su voluntad. Ruth, hermanos, es la protagonista, pero sabes que no era judía, era moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? Tenemos en el capítulo 39 de Génesis el escabroso relato de su origen. Dice el verso 37, y dio a luz, Génesis 19:37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y el versículo 38 dice, la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Los amonitas eran descendientes de Moab, hijo de Lot, ¿te acuerdas? Sobrino de Abraham, por lo que los moabitas eran parientes lejanos de los israelitas. Originalmente eran nómadas, pero hacia el siglo XIII antes de nuestro Señor Jesucristo se establecieron en una fértil altiplanicie al este y sudeste del Mar Muerto. Su culto era idólatra, incluía ritos indecentes y a veces sacrificios humanos al dios Moloc. Por lo general, la relación entre los israelitas y los moabitas era hostil, pero en ocasiones, como en la época cuando Elimelec y su familia vivieron en Moab, reinaba la paz entre ellos.
Vamos a entrar ya a nuestra lección, que el primer punto se llama La amarga historia de Noemí y está basado en el capítulo 1 del verso 1 del 3 al 5. Voy a permitir leerlo. Dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Oremos. Bendito Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das. Y pedimos, Padre, ahora que el estudio de tu palabra, Señor, pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo. Que, Señor, tu palabra traiga una enseñanza a la vida de cada uno de nosotros. Y te suplicamos, Señor, que pueda ser de edificación para mis hermanos y para todos los que nos escuchan. Padre, que podamos decir solo lo que tú quieres que digamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues experiencias difíciles de Noemí y Ruth. Múltiples tragedias en la familia de Elimelec y Noemí. Es lo que vemos en el capítulo 1 de los versos 1 al 5. Como a veces decimos irónicamente, ¿verdad?, que los hijos del zapatero andan descalzos. En la región de Belén, que quiere decir casa de pan, se experimentó la escasez. ¿Qué quiere decir esto? Que se acabó el alimento, no había pan. Hubo hambre en el país y lo vemos en el verso 1. No era la primera vez ni sería la última. La Biblia habla repetidas veces de semejantes crisis económicas. Por ejemplo, en Génesis 12:10 dice, y siguientes, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. El segundo libro de Samuel 21:1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y en segundo de Reyes 8:1 dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Era algo que pasaba de repente, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que un hombre piadoso, como era Elimelec, como probablemente era Elimelec, pues, y su nombre quiere decir, mi Dios es rey, pues él toma la decisión de llevar a su familia a pastos más verdes en un país vecino. Probablemente, pensándolo, pues tú harías lo mismo. Si estamos viviendo en una región donde hay hambre, tal vez nosotros quisiéramos hacer lo mismo. Como muchos mexicanos migran hacia los Estados Unidos buscando un mejor porvenir, en muchos países se da este fenómeno de la migración. Parece ser que los haitianos viajan a la República Dominicana, los mexicanos van a Estados Unidos o a Canadá, los españoles van a Alemania, los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, a veces vienen para acá, para México, los chilenos van a Argentina, etc. Es un fenómeno que se da en todo el mundo, tratando siempre o pensamos siempre en mejorar, en que nos vaya mejor. Salió pues Elimelec con su esposa Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Probablemente los muchachos eran adolescentes. Se fueron con ciertos recursos, me imagino. Han de haber vendido todo lo que tenían y se fueron. Y probablemente les fue bien durante sus primeros años de residencia en Moab. Pero por circunstancias que desconocemos, su residencia se tornó muy amarga. Elimelec murió, dejando a su esposa
y sus 2 hijos. Y los hijos se casaron con mujeres moabitas. Sería que esta familia entendía que la prohibición de matrimonios mixtos tenía más que ver con religión que con nacionalidad, y que las 2 moabitas prometieron convertirse a la adoración de Jehová antes de casarse. No lo sabemos, probablemente no lo sabemos. Los judíos, si tú recuerdas, era un pueblo muy cerrado, no se mezclaban con otros pueblos. Y aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo despreciaban a los samaritanos, ¿recuerdas? Porque ellos se habían casado con hombres o mujeres que no eran judíos. Dice Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Esdras 9:2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El Señor lo manifestaba como un pecado, mezclarse con otros pueblos. Pero antes de terminar una década, 10 años, hermanos, de la salida de ellos de Belén, mueren los 2 hombres jóvenes y dejan, contando a Noemí, con 3 viudas: Orfa, Ruth y Noemí. ¿Cómo murieron los 3 hombres en tan poco tiempo? ¿De enfermedad? ¿O fue persecución religiosa? No sabemos, pero el nombre de Mahlón significa enfermizo. Tal vez murió de enfermedad. Y el nombre de Kelión significa exterminio, agotamiento. También pudiera ser por ahí, ¿verdad? Parece que Mahlón fue el primogénito de Noemí y Elimelec. El orden en que se nos dan los nombres femeninos nos lleva a creer que primero se casó Kelión con Orfa y luego Mahlón con Ruth. ¿Qué impacto habrá tenido el culto idolátrico en la vida de estos matrimonios? En Moab se adoraba a Quemos, dios principal de los moabitas, ¿sí? ¿Y qué impacto habrá tenido en la vida de estos matrimonios? ¿Qué impacto tendría en la vida de estas mujeres? ¿Acaso estas mujeres sabían o no sabían que a veces se adoraba a este dios Quemos con el sacrificio de seres humanos? ¿Y qué tan sinceras eran ellas para adoptar la religión de sus maridos cuando se casaron? O nomás por casarse les dijeron, sí, vamos a hacernos judías, vamos a profesar adoración al Dios Jehová con tal de casarnos, ¿sí? Desgraciadamente, hermanos, hay muchas personas que vienen a las iglesias buscando su propio beneficio, porque ahí está la muchacha, porque ahí está el muchacho, y a veces fingen, pues que se convierten para lograr su objetivo, pero después lo vemos, terminan mal. El dios Quemos, ¿sí? El dios Quemos, se le ofrecían sacrificios, hermanos, y los moabitas, para pedirle que su Dios les bendijera, pues entregaban a sus propios hijos. También lo conocen como Moloc, que era un ídolo grande, pero hueco por dentro, en el cual lo llenaban de fuego, de lumbre, no sé, y se ponía al rojo vivo, y ahí entregaban a sus bebés para que murieran, para que les fuera bien. ¿Se imaginan la clase de personas que eran? Y se menciona que su culto era idolátrico y que cometían toda clase de aberraciones. Entonces, pues era una situación complicada. Vamos al segundo punto. Es una situación muy difícil para Noemí. Ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos, y ellos venían buscando un mejor futuro, pero Noemí acepta su condición. Versos 6 al 8 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Recuperándose, hermanos, del shock que había producido la muerte de sus esposos, de las tres, las mujeres comienzan a realizar planes para hacerles frente a la vida. Sus recursos, pues me imagino que eran pocos, sus opciones eran limitadas. Aún sin los medios de comunicación modernos que hoy tenemos, pues llegan las noticias de que la situación económica de Judá ha mejorado. Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Evidentemente, la noticia se refería a las cosechas del año anterior, pero posiblemente incluía el comentario de que las posibilidades de la cosecha de este año eran excelentes. En tales circunstancias, Noemí decide regresar a Belén, y probablemente para su sorpresa, las nueras quieren acompañarla. Hacen planes y evidentemente emprende el camino. ¿Qué dijo Noemí? Me voy. ¿Y qué le dicen las nueras? Nos vamos, ¿verdad? Y la quisieron seguir. Pero posiblemente, al hacer los preparativos para un viaje de retorno, Noemí comienza a dudar un poco. ¿Qué hará con nueras moabitas en Belén, en Israel? A lo mejor no iban a ser bien vistas. ¿La gente las rechazará? Probablemente. ¿Será posible proveerles lo necesario para la vida allí? Va a ser difícil para mí mantenerme, pensó Noemí, y luego mantener a mis nueras también. Va a ser complicado. ¿Y qué de maridos para segundas nupcias? No. Y llega a la conclusión, dice, es mejor que se vayan. Y comienza a persuadirlas en los versículos 8 y 9. Es interesante, hermanos, que Noemí insta a cada una a volver a la casa de su madre, ¿sí? Fíjense, las regresa al seno familiar, les dice, vayan nuevamente a su familia, con los suyos, ¿sí? Con los suyos. Y hermanos, pues podemos ver una enseñanza. Yo te pregunto a ti, ¿en dónde encuentras el apoyo que necesitas cuando andas mal, cuando tienes problemas o cuando tienes dificultades? Si no es en la familia. Y a veces que estamos distanciados, es bueno regresar a la familia. Ahí encontramos el apoyo. Si eres hijo, con tus padres, con tus hermanos. Y ahí encuentras el apoyo. Y de igual manera con nuestro Dios, si andamos alejados de nuestro Dios, en el Señor encontramos el apoyo necesario. Es nuestro Padre Celestial, Él nos recibe, ¿sí? Y entonces, pues las manda a la casa, que vayan a casa de su mamá, que regresen al hogar. Interesante también, hermanos, que Noemí no tiene impedimento en rogar por ellas. A pesar de que ellas son moabitas, ella les da la bendición de Jehová. A pesar de que están en territorio moabita, Noemí no muestra ser una de las personas que creen que los dioses solo funcionan en el pueblo donde viven. Noemí está convencida que su fe en Dios es en un Dios omnipresente y omnipotente, que donde quiera que esté ella, Dios va con ella, y que Dios puede obrar milagros donde quiera que ella esté. La bendición que Noemí pronuncia, hermanos, incluye por primera vez en el libro el vocablo hebreo Gesed, que aquí se traduce como misericordia. Dios tenga misericordia de ustedes, pero que en otros lugares incluye los aspectos de bondad, de lealtad al pacto o lealtad a la familia, y a veces de amor. Los deseos, hermanos, de Noemí son para el bienestar de sus nueras, en reconocimiento del buen comportamiento de ellas con los que ahora han muerto, o sea, con sus hijos y sobre todo también con ella misma. Se habían portado bien con sus hijos y con ella.
Noemí, hermanos, presenta fuertes argumentos para que las nueras no vayan a Belén con ellas. Ella no tiene nada que ofrecer a estas viudas jóvenes, sin mencionar los aspectos económicos, pues todos estaban en la ruina, en la penuria. Enfatiza que no tiene posibilidades de otros hijos, es una mujer grande, ¿sí? Y no puede darles hijos a ellas para que puedan casarse con ellos, ni en sueños, hermanos. Versículos 11 al 13. Pero sí logra convencer a Orfa. Orfa se dejó convencer, no sabemos. Ella besa a su suegra y vuelve a su pueblo y a sus dioses, pero Ruth, hermanos, toma otra decisión. El tercer punto, hermanos, Ruth demuestra su lealtad a Noemí, versículos 16 al 18 del capítulo 1. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aún, hermanos, ante la insistencia de Noemí, Ruth se declara resuelta a permanecer con su suegra. La ha llegado a amar con un amor poco usual para las relaciones entre suegras y nueras. Sabemos que la relación entre las suegras y las nueras es un poco difícil y complicada. Y su declaración, hermanos, ha llegado a ser el texto más conocido del libro. Algunas Biblias componen en forma de poesía los versículos 16 y 17. La versión Valera del 95 y la Biblia de Jerusalén nos dicen que muchas novias, hermanos, han recitado estos versículos en sus bodas como poesía. Y no han faltado músicos que les han dado una melodía para ser cantados. Se ha llamado el voto más bello del mundo, de valor para novios y entre amigos, casi pasando por alto, o tal vez ignorando que originalmente fue pronunciado por una nuera para su suegra. Un análisis del voto enfatizaría su costo, pues implicó un abandono total de lo que antes Ruth tenía, y fue hecho voluntariamente y con todo su corazón. El voto, hermanos, se basa en el amor de Ruth que tenía para con Noemí, y su valor llega hasta nosotros en nuestro compromiso con nuestros amigos, con el cónyuge y con nuestro Dios. Y fíjense, la duración de este voto es hasta que te vaya mejor, hasta que logremos estabilizar la casa, hasta que yo consiga un novio. No, el voto es hasta la muerte. El voto es hasta la muerte o aún más allá, hasta la eternidad, ¿sí? La RBA traduce que el verso 17, así me haga Jehová y aún me añada, si siquiera la muerte hace separación entre tú y yo. Con esta lindísima declaración de amistad y lealtad familiar, Noemí, hermanos, no argumenta más. Ruth estaba tan resuelta a ir con ella. Evidentemente, hermanos, evidentemente, el testimonio que Noemí dio a sus nueras fue un testimonio poderoso, fue un testimonio de amor, de fe, de confianza en Dios, y fue algo que impactó la vida de Ruth y ella no dudó en seguirla. La última parte de la lección, hermanos, el triste retorno a Belén. Ruth 19, 19 al 21 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llame Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido.
Pues regresan, hermanos, regresan a Belén. Estas dos mujeres, hermanos, hicieron su viaje desde los territorios de Moab hasta el pueblo de Belén. Belén estaba ubicado a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Sin duda vinieron con peligros en el camino, como los que pudo pasar en la parábola del buen samaritano, que fue asaltado, que fue golpeado, que fue robado. Ellas vinieron con los mismos peligros. No sabía qué les esperaba cada vuelta en el camino. Si sus maridos hubieran estado vivos, probablemente no les habrían permitido tal riesgo, no les habrían permitido hacer ese viaje. Pero ellas estaban solas, tenían que ir y fueron. ¿Qué comerían en el viaje? No sabemos. ¿Dónde dormirían? Tampoco. ¿Cuántos días les llevaría a caminar esa ruta? Tampoco sabemos. Si era por montañas, si era por valles, si era por ríos, si era por llanuras desérticas, tampoco. Y Noemí era una mujer grande, entonces tenían que avanzar al paso de Noemí, ¿sí? El paso de una mujer anciana. Probablemente tuvieron que tardar más días de lo que pudiera haber hecho una mujer o unas personas jóvenes. Nuevamente, hermanos, el autor pues no incluye nada de estos datos, no incluye estos detalles en su narración, pero declara, hermanos, con toda claridad que llegaron. Y entre líneas uno lee que el invisible pero poderoso, todopoderoso Dios de Israel las había protegido. Al llegar al pueblo, pues hubo alboroto. La gente que la conocía, inclusive yo quisiera pensar que ya sabían lo que le había pasado. Y me imagino que salían a verlas, a ver cómo venían. Me imagino que algunos ya comentaban o platicaban. Por ahí viene Ruth con sus nueras. A Ruth, la que se le murió el esposo, y los hijos también. Y salían, me imagino, a ver, a lo mejor hasta con morbo, más que de otra cosa, para ver cómo venían. Hermanos, al llegar al pueblo, pues el pueblo se alborota. Seguramente los 10 años que habían pasado fuera y las 3 muertes, pues la habían marcado muy duramente a Noemí. Y luego cuando la ven venir con una moabita, pues dicen, ¿qué pasó? Pues ella se hubiera ido, se hubiera regresado solo Noemí, ¿sí? Pero hermanos, Noemí pide que no la llamen más por su nombre. Su nombre quiere decir dulce, o según la Biblia de las Américas la traduce como placentera, como agradable, o la Biblia de Estudio de Mundo Hispano como dulzura. Traduce el nombre de Noemí. Noemí era una persona dulce, placentera o dulzura. Era una persona que creo que le caía bien a la gente, que creo que era agradable para con los demás, que podía hacer fácilmente amistad con todos, ¿sí? Y vienen a verla, pero ella les dice, ahora no me llamen Noemí, llámenme Mara. Las cosas durante estos 10 años en Moab, hermanos, han impactado demasiado la vida de Noemí. Dice, llámenme ahora Mara, que quiere decir amarga o amargura. Pero déjame decirte que no estaba amargada. Tenía una buena actitud de todos modos. Y da su razón. Dice, Jehová me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Noemí, hermanos, reconoce que lo que ha pasado es una prueba de Dios, que Dios ha puesto en su vida. Tal vez no se ha dado cuenta cuál es el fin o el propósito de esta prueba, ¿sí? Pero nosotros, después de tantos años, nos damos cuenta que Ruth viene en la genealogía del rey David y también de nuestro Señor Jesucristo, una moabita, una que no era del pueblo de Dios, ¿sí? Y hermanos, cabe aclarar que el sentido de la palabra Mara como amarga o amargura es ligeramente diferente que el sentido común que nosotros le damos a ese vocablo. Algunas traducciones procuran captar el matiz que hace que amarga se refiere a las experiencias de la vida que le han tocado vivir a Noemí y no a la actitud del espíritu que ella demuestra.
Y sin duda nosotros nos podemos identificar con Noemí. Porque también muchos de nosotros hemos pasado por experiencias duras, amargas, difíciles. Pero no por eso vamos a vivir amargados. Sí, hemos pasado por cosas amargas, pero no vamos a vivir amargados. Nuestra actitud debe ser la de un hijo de Dios, que siempre le da para adelante con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Noemí trae heridas en su vida, en su corazón, cicatrizadas, tal vez no. Trae resignación ante lo que en el momento interpreta como la fuerte mano del Todopoderoso. Está ella consciente que el que ejerce en su vida es Dios, pero no muestra amargura que denote rebelión o apostasía. Si ustedes se fijan, en ningún momento le reclama a Dios: ¿por qué me quitaste a mi marido? ¿Por qué te llevaste a mis hijos? Ella lo acepta porque Dios es soberano y ella lo reconoce, que Dios es soberano. La problemática de la muerte y el vacío la ha vivido y la vive aún, pero no abandona su fe en Jehová, Yahvé, el Eterno, que también es Shaddai, el Todopoderoso. Hermanos, Noemí tiene un retorno doloroso. Salió llena, tenía esposo, tenía 2 hijos. Volvió, dice, vacía. Salió con esperanza de una vida mejor. Volvió probablemente derrotada por las tragedias. Salió con respeto del pueblo por ser una persona dulce. Volvió creando escándalo por ser una persona amargada de la vida, pero no de Dios. Vivió experiencias amargas, nada más. Hermanos, con esto vamos a terminar nuestra clase y vamos a ver las aplicaciones de este día. Quiero comentar, hermanos, que a veces pensamos hacer cosas buenas. Pensamos hacer cosas buenas. Muchos de nosotros, pues los que vivimos aquí en México, ¿verdad? Escuchamos mucho acerca del sueño americano. Y gente que platica o dice que allá están recogiendo el dinero con pala. Y muchos caemos en ese engaño y quieren, pues, o queremos o hubiéramos querido ir a cerciorarnos si eso era cierto. La verdad es que mucha gente que ha iniciado la migración para allá, pues han quedado en el desierto, porque normalmente cruzan como de ilegales y han muerto en el desierto, o han sido maltratados, o han sido ultrajados, violados, golpeados, en fin. Y buscamos, y la familia, bueno, las personas que se van buscan la mejora familiar, algo bueno. Porque aquí dicen: no hay trabajo, no hay dinero, y allá sí voy a tener, y le voy a mandar a la familia, y van a estar todos bien. Hermanos, esos pensamientos creo que no están mal. El querer superarse, el querer ir a otro país para trabajar, para ganar más dinero y mandar dinero aquí para sus hijos, para su familia, para sus esposas, creo que no está mal. Solo que también creo, hermanos, que al hacer planes debemos pedir la dirección de Dios. Debemos pedir la dirección de Dios. No sé si Elimelec y Noemí pidieron la dirección de Dios, pero yo te invito que en tus planes, ¿sí?, tomes en primer lugar a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que dice os serán añadidas, vendrán como regalo. La segunda, hermanos, cuando hay problemas aparentemente sin solución, se puede encontrar solaz entre el pueblo de Dios. Hermanos, si nos hemos alejado de Dios, mientras estemos vivos, hay la posibilidad de regresar. Siempre hay la posibilidad de regresar. Si nos hemos alejado de la familia, hay la posibilidad de volvernos a reencontrar con la familia y también con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermano, te está esperando con los brazos abiertos. Si tú te has alejado de tu iglesia, es tiempo de que regreses. Es tiempo de que regreses, ¿sí? Los problemas que aparentemente no tienen solución, en Dios sí tienen solución. Y el Señor te está esperando con los brazos abiertos.
La tercera, hermanos, en momentos difíciles, el Señor envía consuelo de fuentes inesperadas. Noemí tuvo la ayuda de Ruth, de su nuera. Nuestro Dios siempre pone a nuestro lado las personas que son importantes, que nos pueden brindar apoyo espiritual y apoyo moral y apoyo también material. Hay que acercarnos al Señor. Él siempre pone en tu vida gente importante, gente que se acerca, que te tiende la mano, que ora contigo, que te llama, que te visita y que te invita a seguir adorando a nuestro Dios y te invita a salir adelante. Y si necesitas a veces en lo económico, los hermanos se juntan y te apoyan y te dan. Por eso en cualquier momento difícil el Señor siempre envía consuelo a todos nosotros. La última, hermanos, a veces pasamos por experiencias amargas en nuestra vida. Tú sabes cuáles. Todos hemos pasado por experiencias amargas. Te invito a ser como Noemí, quien no dejó de confiar en el eterno y todopoderoso Dios. Él trae consuelo a nuestra vida. Si estás pasando por estas experiencias, el Señor te invita a venir a Él y descansar bajo sus alas, donde estarás seguro. El texto, hermanos, de nuestra lección es el verso 16 y 17, que dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué hermosa declaración, hermanos, de esta mujer. Qué hermosa declaración. Ojalá que nosotros también podamos hacer esta declaración al Señor, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ¿sí? Pero primeramente al Señor, hermanos, ¿sí? Pues con esto, hermanos, damos por terminada esta primera lección que estuvo basada en el primer capítulo del libro de Ruth. Agradezco a Dios, hermanos, por la bendición que me ha dado de compartir con ustedes estos estudios. La próxima semana la lección lleva por título Dios provee para Ruth y Noemí, y está basada en Ruth 2, del 1 al 23. También quiero agradecer a mis hermanos, a los técnicos que están aquí, que hacen posible toda esta transmisión, a Eli, a nuestro hermano Chuy, y a mi esposa, que es la técnica mayor también. Muchas gracias, hermanos, por vernos y que nuestro Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias.